Continuamos con estos videos de respuesta en la frecuencia. Vamos a introducir ahora el tema de Bode. Los diagramas de Bode son dos diagramas. Recuerden que en el video anterior, cuando introdujimos el tema de respuesta en frecuencia, hablamos de que necesitábamos la magnitud de G de J omega y la fase de este número complejo. En la forma general, la G de S, la función de transferencia, tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. El grado del polinomio numerador es m y el del denominador es n. La diferencia de n y m, que es r, le vamos a llamar grado relativo. A n, que es el grado del polinomio denominador, le vamos a llamar el orden de la función de transferencia. Para encontrar la magnitud y la fase de lo que es esta función de transferencia en j omega, pues es difícil si vemos la expresión al evaluar, quitar s y colocar j omega en cada uno de los polinomios, se forma una cantidad grande de expresiones, pues que nos hace muy difícil encontrar esta magnitud y esta fase. Lo que se va a hacer es factorizar. Lo que hizo Bode fue factorizar cada uno de los polinomios. Arriba podemos encontrar estos términos, abajo también estos otros que están aquí, que sería formas de primer orden con parte real 1, parte imaginaria T1 omega. En el, en el caso del denominador, pues 1 y parte imaginaria omega TA. Polos en el origen, J omega con n polos. Cada uno de estos términos pues tiene una representación polar. Esta representación aquí la vemos en el numerador, por ejemplo, T1 J omega más 1 tiene una magnitud M1 y una fase Φ1. Lo mismo para los polos. Estos polos en el origen, J omega es un número complejo, aquí lo tenemos del lado derecho en esta gráfica. La parte real es 0 y la parte imaginaria es omega. Es un vector que está a 90 grados, no tiene parte real. Y el ángulo se mide respecto a lo que es el semieje real positivo. Entonces, cada una de estas representaciones de los factores que están en el numerador y en el denominador se colocan en coordenadas polares, las magnitudes se juntan, son solamente números reales, y las cantidades complejas, que son los exponenciales, bueno, todos los exponenciales se juntan en la parte de arriba en el numerador, y las funciones, todos los números complejos de arriba tienen fase phi, phi1, phi2, etcétera. Y los ángulos de abajo, pues son ángulos que le estamos llamando tetas. Al pasar para arriba, cambian a signo negativo. Y la magnitud por la función g de j omega, ese número complejo, tiene esta magnitud g de j omega y tiene esta fase phi, que es el tangente inverso de la parte imaginaria entre la parte real. Se obtiene a través del fasor de ese número complejo. Entonces, es fácil ver aquí que el fasor, la fase, perdón, del número complejo g de j omega, pues se obtiene fácil, se puede intuir, visualizar, puede tener uno la idea de cuál es la fase haciendo una suma de cada uno de las fases de cada uno de los términos, de los factores, y esto se facilita precisamente por la operación de suma. Sin embargo, para la magnitud es un poquito diferente. Es difícil hacerlo así. Entonces, algo que nos puede encauzar en esa misma filosofía, pues son los logaritmos. Vamos a utilizar logaritmos para encontrar la magnitud de g de j omega. Sin embargo, ¿qué logaritmo vamos a utilizar? Vamos a usar el logaritmo base 10. La magnitud de g de j omega, entonces la vamos a cambiar por una magnitud que va a tener decibeles como unidades, y esta se define así: magnitud en decibeles es igual a 20 logaritmo base 10 de la magnitud de g de j omega, del número complejo g de j omega. Cada uno de los factores entonces de g de j omega puede ser de primer orden o de segundo orden, y se junta también la constante k. Aquí, por ejemplo, la n anterior que ya había mencionado, pues va a ser 1 para este ejemplo.
Los factores se pueden estudiar en forma independiente, así como lo estamos señalando aquí. Y bueno, pues la ganancia acá va a ser una ganancia positiva. Este va el factor 1 sobre j omega conservando la posición. Va a ser un factor integrador. Este de primer orden en el numerador, primer orden en el denominador. Esta es una expresión de segundo orden en el denominador. Aquí nótese que omega n al cuadrado sería una constante que puede ser considerada relacionada con esta ganancia acá en la forma adecuada y de esta manera, en esta forma, poder estudiarla y generalizar las características de magnitud y de fase en este factor y de hecho en cada uno de ellos. Entonces, estos son los factores que nos interesa estudiar más adelante con los logaritmos. Los diagramas de Bode en realidad son dos diagramas. Es el diagrama de magnitud y es el diagrama de fase. Son gráficas semilogarítmicas porque el eje horizontal en cada uno de estos diagramas es logarítmica. La omega está en radianes por segundo. La parte vertical en ambos diagramas está distribuida linealmente. Arriba los decibeles, abajo la fase en grados. Y nótese, por ejemplo, la distribución lineal, que pues cada intervalo es de la misma magnitud, que tenemos 10, 20, 30. En el eje horizontal, pues es una distribución logarítmica, que tengo punto 1, 1, 10. Entonces, la misma distancia va distribuyendo exponencialmente las cantidades. Y la misma situación va a ser para el diagrama de fase. Una característica que vamos a utilizar en estos diagramas es que vamos a colocar el diagrama de fase abajo del diagrama de magnitud, que coincidan las mismas, la escala de frecuencias en ambos diagramas. Para estudiar la magnitud en decibeles, vamos a usar algunas propiedades básicas de los logaritmos, como es la multiplicación. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. El logaritmo de una división es la resta. En este caso, para el caso especial de 1, pues el logaritmo de 1 sobre b es logaritmo de 1 menos logaritmo de b. Esto sería un 0. Logaritmo de 1 es 0. Nótese que aquí no estoy mencionando de qué base se trata. Y esto sería menos logaritmo de b. Por lo tanto, el logaritmo de 1 sobre b es menos el logaritmo de b. Si yo tengo logaritmo de a a la n, entonces yo tendría n logaritmo de a. Y el logaritmo de x vamos a definirlo como y. Esta va a ser equivalente a que 10 a la y es igual a x. El logaritmo lo estamos asumiendo de base 10. Entonces, es una expresión que nosotros, o dos expresiones que nosotros debemos de recordar y lo podemos utilizar en casos muy específicos como estos. Logaritmo base 10 de 1 es igual a 0 porque 10 a la 0 es 1. Logaritmo base 10 de 10 es 1 porque 10 a la 1 es 10. Y así logaritmo base 10 de 10 a la n es n logaritmo de 10, es n por 1 y es n. Recordemos que la magnitud la podemos llevar a esta forma. La magnitud es la magnitud de cada uno de los factores en esas posiciones. Y al usar decibeles, pues cada una sacamos el logaritmo base 10 de todas esas multiplicaciones. Y lo que se tiene es una suma precisamente de los logaritmos, conservando las posiciones y la forma de cada uno de los factores. Por ejemplo, esta ganancia que es positiva la tenemos aquí, este factor de primer orden lo tenemos aquí, el integrador con n polos en el origen está aquí, y todos los demás, por ejemplo, este de primer orden, aquí lo tenemos, 1 sobre ese factor, etcétera. Entonces, cada uno de los factores pues tiene las unidades. Por ejemplo, el logaritmo de k por 20 es k subíndice decibeles. Entonces, cuando veamos esta magnitud con un subíndice de b, pues va a ser la magnitud expresada en decibeles, o sea que fue transportada o operada de tal manera
con la fórmula de 20 logaritmo de la magnitud sin unidades. Aquí tenemos cada uno de los factores. Y bueno, el tema de que vamos a estudiar, de aquí los temas que vamos a estudiar o los factores, vamos a analizarlos por separado. Vamos a ver primero más adelante en otro video la ganancia acá, en los factores integrales y derivativos que tienen esta forma de primer orden en el numerador y denominador, y lo mismo para el caso de los sistemas de segundo orden. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios en el matemática y tal vez en el octave, y bueno, los espero siguiendo estudiando estos temas interesantes de respuesta en la frecuencia. Por el momento eso sería todo. Hasta luego.